Imagina por un segundo que te obligan a arrodillarte y adorar el arma con la que asesinaron a tus abuelos. Para ti, la cruz es el símbolo supremo de amor y salvación, pero la historia oculta una verdad brutal. Durante 1000 años, para ellos fue la señal de que debían correr por sus vidas. Lo que vas a descubrir hoy no es simple terquedad espiritual, es una cicatriz sangrienta que la Iglesia nunca te contó. Prepárate, porque la verdadera razón del rechazo a Jesús te helará la sangre. Perspectiva teológica, la divergencia mesiánica y el peso de la historia. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre por qué, incluso después de milenios, una gran parte del pueblo judío no reconoce al Nazareno como el Mesías prometido? La respuesta a este rechazo no se encuentra en la superficie, y lo que revelan los textos antiguos y la historia misma es una verdad que pocos se atreven a examinar con la profundidad necesaria. Hoy descorreremos el velo de este misterio. Para abordar adecuadamente la razón por la cual la mayoría del pueblo judío, tanto en la antigüedad como a lo largo de la historia subsiguiente, no ha reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías, es imprescindible sumergirse en el turbulento paisaje histórico y religioso de la Judea del primer siglo. En el momento en que Jesús apareció en escena, el pueblo no vivía en una tranquila anticipación de un cumplimiento teológico abstracto. Eran una nación subyugada, gimiendo bajo el talón de hierro del dominio imperial romano. Durante casi un siglo, Roma había gobernado Judea, ya fuera directamente a través de prefectos como Poncio Pilato o indirectamente mediante reyes clientes como los herodianos. La carga impositiva era aplastante y las sensibilidades religiosas eran violadas rutinariamente. Baste recordar el intento de Calígula de erigir su estatua en el templo. Las revueltas periódicas eran sofocadas con una brutalidad legendaria. En tal entorno, la esperanza mesiánica no era un deseo piadoso y suave, sino un anhelo político y nacional explosivo de liberación. Es cierto que las escrituras hebreas hablaban de un ungido, un Masiach. Sin embargo, el retrato era multifacético y, para la mirada moderna, ambiguo. Textos como el Salmo 2, Isaías 11 y las visiones de Daniel describían a una figura real del linaje de David que reinaría con justicia, destrozaría a las naciones opresoras con vara de hierro y establecería una paz eterna centrada en Jerusalén. Los profetas también contenían pasajes sobre un siervo sufriente, siendo el más famoso el de Isaías 52 a 53. No obstante, en la interpretación judía precristiana, estos textos rara vez, si es que alguna vez, se aplicaban al mismo individuo que el triunfante rey davídico. La literatura rabínica posterior al primer siglo ocasionalmente identifica al siervo sufriente con la nación de Israel colectivamente o con un futuro Mesías ben José, quien sufriría y moriría antes de que apareciera el victorioso Mesías ben David. Sin embargo, en el primer siglo, la expectativa popular dominante, alimentada por escritos apocalípticos como los Salmos de Salomón y ciertos estratos de Enoc, era abrumadoramente militarista y restauracionista. El Mesías debía ser un rey guerrero, un nuevo David que se sacudiría el yugo romano, purificaría el templo, reuniría a los exiliados e inauguraría una era en la que Israel finalmente disfrutaría de la prominencia prometida a los descendientes de Abraham. Jesús de Nazaret, manifiestamente, no encajaba en este perfil. No levantó un ejército, no expulsó a los romanos, no restauró una monarquía davídica independiente y, lo más impactante, terminó su vida clavado en una cruz romana, una ejecución reservada para esclavos, rebeldes y los criminales más bajos. En la ley judía, tal como se codificó más tarde en Deuteronomio, cualquiera que es colgado de un madero está bajo la maldición de Dios. Para un pueblo cuyo orgullo nacional había sido sistemáticamente humillado, la afirmación de que el Mesías había aparecido en la persona de un Galileo crucificado no era meramente poco convincente, era psicológica y teológicamente incomprensible. Proclamar a tal figura como el libertador esperado de Israel parecía añadir un insulto a siglos de heridas. El propio Pablo, un fariseo instruido, reconoció el escándalo cuando escribió que el mensaje de un Cristo crucificado era una piedra de tropiezo para los judíos. La palabra griega utilizada aquí,
escandalon, transmite la idea de algo que hace tropezar a una persona, algo intrínsecamente ofensivo e inaceptable. Además, el naciente movimiento de Jesús planteaba un peligro pragmático inmediato para el frágil equilibrio que permitía la existencia corporativa judía bajo el dominio romano. Los romanos practicaban una tolerancia calculada hacia el judaísmo, los judíos estaban exentos del culto al emperador, se les permitía recolectar el impuesto del templo y se les concedía una autonomía judicial significativa, privilegios que no se extendían a la mayoría de los pueblos conquistados. Pero Roma era agudamente sensible a cualquier cosa que oliera a sedición. Los pretendientes mesiánicos eran, por definición, insurrectos potenciales. La historia demostraría más tarde cuán volátil era esta dinámica, cuando Bar Kokhba fue aclamado como Mesías unos 130 años después. El resultado fue una guerra catastrófica y la casi aniquilación de la judería de Judea. En la propia vida de Jesús, la aristocracia sacerdotal, independientemente de su corrupción personal, veía su tarea principal como mantener la paz con Roma para preservar el templo y la nación. El frío cálculo político de Caifás, es mejor para vosotros que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación, no era meramente una villanía, reflejaba una ansiedad ampliamente compartida entre la clase gobernante. Un Mesías crucificado amenazaba no solo la tradición teológica, sino la supervivencia nacional misma. Las consecuencias de la revuelta de Bar Kokhba, unos 130 años después, desataron una guerra catastrófica que rozó la aniquilación total de la población judía. Ya en tiempos de Jesús, la aristocracia sacerdotal, más allá de su corrupción personal, concebía su misión principal como el mantenimiento de una paz precaria con Roma, indispensable para la preservación del templo y de la nación. El frío cálculo político de Caifás, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación, no era la frase de un villano de teatro, sino el reflejo de una ansiedad compartida por la clase gobernante. Un Mesías crucificado no solo amenazaba la tradición teológica, sino la supervivencia misma del pueblo. Los devastadores sucesos de los años 70 y 135 c. ensancharon dramáticamente la brecha. La destrucción del segundo templo por las legiones de Tito y la subsiguiente expulsión de los judíos de Jerusalén obligaron al judaísmo a reinventarse sin sacrificios, sin sacerdocio y sin un lugar santo centralizado. De la Academia de Yavne y, posteriormente, de los centros en Babilonia, emergió el judaísmo rabínico, construyendo deliberadamente una identidad que enfatizaba el estudio de la Torá, el culto en la sinagoga y la meticulosa observancia de la halajá. Eran, precisamente, los elementos que el movimiento de Jesús, cada vez más gentil y desligado de la ley, estaba abandonando. El cristianismo, por su parte, interpretó la caída del templo como un juicio divino por el rechazo de Israel a Jesús y como la prueba de la obsolescencia del antiguo pacto. Tales lecturas triunfalistas, aunque comprensibles dentro de la autocomprensión cristiana primitiva, fueron experimentadas por los judíos como teológicamente hostiles y factualmente crueles frente a su sufrimiento real. Los siglos posteriores no hicieron sino profundizar el extrañamiento. La adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino alteró catastróficamente la dinámica de poder. Lo que había comenzado como una secta judía perseguida se transformó en la fe perseguidora de emperadores y reyes. Los bautismos forzados bajo los visigodos, los libelos de sangre en la Europa medieval, las expulsiones de Inglaterra en 1290 y de España en 1492, las masacres perpetradas por los cruzados a lo largo del Rin, la creación de guetos, la imposición de insignias amarillas, los pogromos cosacos bendecidos por el clero y, finalmente, la Shoah llevada a cabo en el corazón de la Europa cristiana, todos estos horrores fueron perpetrados, justificados o consentidos por personas que invocaban el nombre de Jesús. Incluso cuando cristianos individuales se opusieron a tales atrocidades, la cruz misma, el símbolo que veneraban como instrumento de salvación, se convirtió en la memoria histórica judía en un emblema de terror y opresión.
Por tanto, el rechazo judío a Jesús como Mesías no es principalmente una cuestión de exégesis bíblica en el vacío, ni de simple obstinación o ceguera espiritual, categorías que lamentablemente han dominado gran parte de la retórica cristiana. Es el resultado acumulativo de una lectura profundamente diferente de la historia de Israel, una historia en la que las promesas a Abraham, Moisés y David permanecen incumplidas, en la que el exilio y el sufrimiento continúan, y en la que la aparición de un pretendiente crucificado solo agravó la tragedia en lugar de resolverla. Desde esta perspectiva, aceptar a Jesús requeriría no meramente una reinterpretación de ciertos textos proféticos, sino una renarración radical de la historia y la identidad judías que la mayoría, comprensiblemente, ha encontrado imposible. Al final, la verdadera razón por la que tantos no reconocieron ni reconocen a Jesús como el Mesías no reside en un defecto de visión, sino en la huella indeleble de la historia misma. Una historia de resistencia ante la opresión, de esperanzas levantadas y destrozadas repetidamente, y de una vocación de pacto entendida como fidelidad en medio del sufrimiento, en lugar de una liberación mágica del mismo. La cruz, signo de victoria final para el cristiano, permanece para la mayoría de los judíos como el símbolo supremo de la derrota y de las peligrosas consecuencias que surgen cuando el fervor mesiánico choca contra el poder imperial. Comprender esto demanda que el cristiano se acerque a la negativa judía con humildad, reconociéndola como el testimonio cicatrizado de un pueblo que ha pagado un precio inimaginable por seguir siendo, contra todo pronóstico, quienes creen que Dios los llamó a ser. Perspectiva teológica, la incompatibilidad con la definición rabínica desde un punto de vista teológico judío tradicional, el rechazo de Jesús no es una cuestión de prejuicio, sino que está arraigado en una lectura cuidadosa y consistente de las escrituras hebreas, el Tanaj, a través de la lente de la interpretación rabínica que ha definido la expectativa mesiánica durante casi 2 milenios. El retrato del Mesías, el Masíach ben David, es el de un rey humano del linaje davídico que logrará una serie de transformaciones concretas, observables e irreversibles en la historia. Jesús de Nazaret, por el contrario, no cumplió con estos criterios durante su vida. La explicación cristiana de una segunda venida para completar la obra es vista como una innovación extrabíblica que, en la práctica, mueve los postes de la meta establecida en las promesas originales. Las fuentes clásicas judías articulan una serie de tareas mesiánicas innegociables, extraídas directamente de los escritos proféticos. Estas no son sugerencias, sino requisitos fundamentales. Entre las más citadas destacan, primero, la reunión de todos los exiliados judíos en la tierra de Israel, Deuteronomio 30, 3-5, Isaías 11, 11-12, Ezequiel 37, 21-22. Segundo, la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén y la restauración del orden sacrificial completo, Ezequiel 37, 26-28, Miqueas 4, 1-2. Tercero, una paz universal entre las naciones, hasta el punto de que las armas sean reutilizadas para la agricultura y la guerra cese por completo, Isaías 2:4, Oseas 2:20. Cuarto, el conocimiento universal de Dios, eliminando la idolatría y las falsas religiones en todo el mundo, Jeremías 31, 33-34, Zacarías 14:9. Quinto, la resurrección de los muertos y el juicio final bajo el rey davídico, Daniel 12:2. Y sexto, la plena observancia de la Torá por parte de Israel y, en muchas interpretaciones, la adopción de las leyes noágidas por las naciones, Zacarías 14, 16-19. Estas no son expectativas periféricas o simbólicas, los profetas las presentan como marcadores empíricos y literales mediante los cuales se verificará la identidad del Mesías. Maimónides, el gran Rambam, en su Misné Torá, Leyes de Reyes y Guerras 11, 1-4, codifica este entendimiento con una claridad notable: si se levanta un rey de la casa de David, que reúne a los dispersos de Israel, reconstruye el templo en su lugar y hace que todo Israel camine por la senda de la Torá, ese es con certeza el Mesías. Pero si no tiene éxito, no es el prometido en la Torá. Medido contra estos criterios, el ministerio de Jesús presenta una discrepancia evidente en cada categoría.
El pueblo judío no fue reunido desde los 4 rincones de la tierra, al contrario, 4 décadas después de la muerte de Jesús, el segundo templo fue destruido y el pueblo fue dispersado aún más por la fuerza romana. El templo no fue reconstruido, fue arrasado. La guerra no cesó, el primer siglo fue testigo de las catastróficas guerras judeo-romanas y los 2 milenios subsiguientes han estado repletos de conflictos. La idolatría no fue erradicada, de hecho, desde la perspectiva judía, el surgimiento del cristianismo trinitario constituye en sí mismo una forma de avodah zará, culto extraño, a escala global. Y la Torá no es universalmente observada, la práctica judía continuó en gran medida a través de la tradición rabínica, a menudo en oposición directa a las interpretaciones cristianas emergentes. La respuesta cristiana de que estos eventos esperan una futura segunda venida resulta, para la teología judía tradicional, una evasiva. El Tanaj en ninguna parte habla de un Mesías que viene 2 veces, fracasa la primera y pospone el cumplimiento de las profecías para un futuro indefinido. El concepto de una segunda venida se deriva de textos del Nuevo Testamento, como Hechos 1:11 o Apocalipsis 19:20, que no tienen precedente en las escrituras hebreas. Para el judaísmo, la era mesiánica es una realidad histórica en este mundo que comienza con la aparición del Mesías y avanza sin interrupción. La idea de que el Mesías pudiera ser asesinado antes de completar su misión y luego regresar milenios después se considera incompatible con pasajes que sugieren inmediatez y finalidad, o con la premisa de Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un segundo obstáculo teológico, igualmente profundo, es la afirmación cristiana de la divinidad de Jesús. El dogma más fundamental del judaísmo es la unicidad absoluta e indivisible de Dios, expresada en el Shema y reiterada en Isaías 43 y 45. La literatura profética enfatiza repetidamente que Dios no es un hombre, no toma forma humana y no puede dividirse en personas. Las doctrinas de la Trinidad, la encarnación y la adoración de Jesús como Señor y Dios son consideradas violaciones del monoteísmo mismo que el Mesías debería vindicar y universalizar. Incluso si un Mesías humano realizara milagros y enseñara la Torá, atribuirse divinidad lo descalificaría ante los ojos judíos, pues socava el propósito central de la era mesiánica, para que sepan que solo tú eres Dios. Finalmente, la relación de Jesús con la Torá oral y la tradición rabínica crea otra división irreconciliable. El judaísmo farisaico rabínico, que se convirtió en normativo después del año 70 d.C., considera que la ley oral fue revelada divinamente en el Sinaí junto con la Torá escrita. Jesús es representado en los evangelios dejando de lado o reinterpretando repetidamente los dictámenes halágicos sobre la observancia del sábado, la pureza ritual y la autoridad de la tradición misma, como se ve en Marcos 7 o Mateo 5. Mientras que los cristianos ven esto como una purificación del legalismo farisaico, los judíos tradicionales lo perciben como un desafío directo a la doble revelación de la Torá. Un verdadero Mesías, en la visión rabínica, sería el defensor y ejemplar supremo de la observancia de la Torá en su sentido más pleno, no alguien que parece abrogar o relativizar sus mandamientos. Mientras los cristianos interpretan las acciones de Jesús como una purificación del legalismo farisaico y una restauración de los asuntos más importantes de la ley, los judíos tradicionales perciben esto como un desafío directo a la doble revelación de la Torá. Un verdadero Mesías, desde la óptica rabínica, sería el defensor y el ejemplo supremo de la observancia de la ley en su sentido más pleno, no alguien que parece anular o relativizar sus mandamientos. En resumen, el rechazo judío a Jesús como Mesías no se basa en una incapacidad para reconocer verdades espirituales ni en una obstinada negativa a aceptar milagros. Es una conclusión teológica de principios, extraída de una lectura llana de las promesas proféticas y del registro histórico. Según los criterios bíblicos explícitos, el mundo permanece sin redimir, el templo yace en ruinas, el pueblo judío sigue disperso, la guerra y el odio persisten. Además, la adoración de Jesús como una figura deificada se considera una desviación del monoteísmo puro.
hasta que aparezca un descendiente de David que instaure de manera visible e irreversible las condiciones descritas por Isaías, Ezequiel y Zacarías, el judaísmo tradicional seguirá aguardando al verdadero Mesías, confiado en que el Dios que prometió estas cosas no miente ni pospone su palabra indefinidamente. Para el pueblo judío, la esperanza mesiánica permanece firmemente en el futuro, no cumplida ni siquiera parcialmente en el pasado. Perspectiva cultural y de identidad, el Mesías y la supervivencia del pueblo. La pregunta de por qué la inmensa mayoría del pueblo judío no acepta al Nazareno suele responderse primero en términos teológicos. La paz universal, la reunión de los exiliados, la reconstrucción del templo y el conocimiento universal de Dios no ocurrieron durante ni después de su vida. Estas son razones decisivas y suficientes dentro del marco de la creencia clásica. Sin embargo, más allá de la teología e incluso más allá del registro histórico, existe un estrato de rechazo más profundo y visceral, uno que es cultural, emocional y está inextricablemente ligado a la identidad y la supervivencia. Para la mayoría, el rechazo no es meramente un desacuerdo doctrinal. Es un acto de lealtad hacia un pueblo, una historia y una forma de vida que ha sido repetidamente blanco de destrucción en nombre de esa otra fe. El judaísmo nunca ha sido solo una religión en el sentido occidental y cristiano de un conjunto de creencias privadas sobre la salvación. Es una identidad nacional y familiar que lo abarca todo. Ser judío es nacer dentro de un pacto, de una narrativa y de una memoria colectiva que se remonta a miles de años. Los rituales del sábado, las leyes dietéticas, el idioma hebreo, las melodías de las altas fiestas, las expresiones de los abuelos, el humor, la comida, los reflejos éticos, nada de esto es un accesorio opcional de la fe. Son la textura misma de la pertenencia. Cuando se le pide a un judío que acepte a Jesús como Señor, lo que a menudo se escucha, sea justo o no, es una invitación a salir de ese círculo, a cambiar una identidad por otra. Se vive menos como, he encontrado una nueva verdad, y más como, estoy abandonando a mi gente. Esa sensación de partida es profundamente dolorosa porque la historia judía es, ante todo, una historia de partidas forzadas, expulsiones, conversiones bajo coacción e intentos de borrado cultural. Durante casi 2 milenios, ese nombre ha estado ligado en la memoria judía a algunos de los capítulos más oscuros de su sufrimiento. Desde los libelos de sangre de la Edad Media y las disputas forzadas donde los eruditos debían defender su fe bajo pena de muerte, hasta los cruzados que ofrecían la elección entre el bautismo y la espada, desde las expulsiones llevadas a cabo por monarcas cristianos en Inglaterra, Francia y España, hasta los pogromos cosacos bendecidos por clérigos que portaban iconos, y finalmente, el silencio, o algo peor, de muchos vecinos durante la Shoah. Una y otra vez, la cruz ha aparecido no como un símbolo de amor, sino como el estandarte bajo el cual las comunidades eran saqueadas, quemadas y aniquiladas. Los cristianos modernos repudian con razón esta historia e insisten en que el verdadero cristianismo es inocente de tales crímenes. Sin embargo, el trauma colectivo no opera bajo las reglas de la equidad académica. Se aloja en los huesos. Un niño judío que crece escuchando las historias de abuelos que sobrevivieron a Auschwitz, o de bisabuelos que huyeron de los cosacos mientras estos gritaban, «Cristo ha resucitado», no experimenta el Evangelio como algo neutral. La asociación emocional entre la misión cristiana y el peligro existencial se codifica temprano y profundo. Esta asociación se ve reforzada por el simple hecho de que, durante la mayor parte de la historia, los únicos cristianos que un judío conocía que estuvieran interesados en su alma, lo estaban en términos que requerían el abandono de su práctica y su identidad comunitaria. La Iglesia enseñó históricamente que la Torá había sido superada, que los judíos eran un pueblo fósil, cuya existencia continua era un enigma obstinado o una vergüenza teológica. Aceptar a Jesús significaba aceptar que los propios antepasados habían estado equivocados, que el pacto en el Sinaí era obsoleto. Aceptar a Jesús significaba asumir que el sufrimiento de generaciones había sido en vano.
Para un pueblo cuya identidad entera se erige sobre la idea de haber sido elegidos para dar testimonio de la unicidad de Dios a través de la fidelidad a la Torá, incluso y especialmente frente a la persecución, esto no era meramente un error teológico o histórico. Era una aniquilación psíquica. Tras el Holocausto, estos sentimientos, lejos de disminuir, se intensificaron. El asesinato de 6 millones de judíos perpetrado en el corazón de la Europa cristiana, a menudo con la complicidad o la indiferencia de vecinos bautizados, convirtió la cuestión de la continuidad judía en un imperativo sagrado. En las secuelas de una destrucción casi total, cada niño judío nacido, cada sinagoga reconstruida y cada seder de Pesaj celebrado se convirtió en un acto de desafío contra la aniquilación. En ese contexto, la decisión de permanecer identificable como judío, cultural, religiosa y comunitariamente, adquirió un significado casi trascendente. Apartarse de esa cadena de tradición, incluso por lo que otros podrían considerar razones espirituales, puede sentirse como una traición a los mártires. Muchos judíos seculares, que apenas observan otros preceptos, ayunan en Yom Kippur o encienden las velas de Hanukkah porque estos actos declaran a Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Aceptar a un Mesías cuyos seguidores intentaron alguna vez hacer imposible esa declaración es, para muchos, emocionalmente impensable. Es crucial comprender que esta negativa no nace de una hostilidad hacia la figura histórica de Jesús ni hacia los cristianos como individuos. Algunas de las relaciones interreligiosas más cálidas hoy en día existen entre judíos observantes y cristianos devotos que respetan los límites mutuos. Más bien, la negativa es un acto de autoconservación, de fidelidad a una identidad colectiva que ha sobrevivido negándose a disolverse. El pueblo judío ha sobrevivido a cada imperio que intentó destruirlo o absorberlo, Egipto, Babilonia, Roma, España, la Alemania nazi, precisamente porque se aferraron a los marcadores que los hacían distintos, la Torá, el Sabbat, el Kashrut, el calendario hebreo, el sentido de ser una gran familia extendida. Cambiar esos marcadores por una fe universal que históricamente exigió su eliminación se siente, para muchos judíos, como la victoria final de cada perseguidor que alguna vez empuñó la cruz como arma. Al final, el rechazo judío a Jesús como Mesías no trata solo de profecías o textos probatorios, aunque estos importan enormemente. Trata sobre el amor. Amor por un pueblo. Amor por una historia. Amor por la obstinada y milagrosa continuidad de una nación que nunca se suponía que sobreviviría, y sin embargo lo hizo. Permanecer judío es mantenerse de pie en una cadena inquebrantable que se remonta al Sinaí y se proyecta hacia los hijos que aún no han nacido. Para la mayoría de los judíos, salirse de esa cadena en la dirección hacia la que la historia los ha empujado tan a menudo no se experimenta como encontrar la libertad. Se experimenta como salirse de la historia misma. Y para un pueblo cuya existencia entera es el testimonio de que la historia debe continuar, ese es un precio demasiado desgarrador para pagar. Ahora se comprende la verdadera razón, más allá de la teología, por la cual el pueblo judío mantiene su postura. Si estas reflexiones han abierto una nueva perspectiva, que la búsqueda del entendimiento no se detenga aquí, cada paso en el estudio profundiza la comprensión de la palabra divina y sus verdades. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Reciban un abrazo, bendiciones y los mejores deseos. Que la paz guíe sus vidas y llene sus corazones. Sigamos adelante, manteniéndonos fuertes y caminando siempre en la verdad.